Bueno, ya para finalizar con esta clase, vas a aprender sobre las unidades de medida. Entonces, hasta el momento has visto cómo trabajar con píxeles y esta es una unidad de medida fija. ¿Fija por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, 30 píxeles son 30 píxeles y ya. No va a cambiar, siempre va a ser así. Entonces, básicamente las unidades de medida se dividen en dos. Entonces voy a colocarlo en un comentario. Y tenemos entonces las unidades de medida fijas, que dentro de esas unidades fijas tenemos píxeles y tenemos puntos. Pero en este caso con puntos no vamos a trabajar porque ya sabes que esta es una unidad de medida más que todo para medios impresos. Pero bueno, igual no está de más que sepas que están dentro de esas unidades fijas. Y tenemos las relativas. Y entre las relativas tenemos en rem y en porcentaje. Entonces voy a hablarte de cada una de ellas para que veas la diferencia y en este caso que estamos trabajando con fuentes tipográficas, ¿cuál es la que te aconsejo que utilices? ¿Cuál es la recomendación? Esto de las unidades de medida trabaja para cualquier elemento que nosotros asignemos tamaños. Es decir, no solamente para fuentes tipográficas. Podríamos tener, por ejemplo, un contenedor, digamos una caja que tenga un ancho white de 300 píxeles, por ejemplo. Entonces, como es ancho, yo lo puedo trabajar en píxeles, en puntos, en rem, porcentaje. Bien, o sea, esto aplica para cualquier propiedad que trabaje con tamaños, pero en este caso estamos viéndolo con fuentes tipográficas y para fuentes tipográficas hay una unidad de medida que se recomienda, que es la que ya ahora te voy a explicar. Primero vamos a ir viendo una por una para comprender bien el por qué, digamos, vamos a utilizar cierta unidad de medida relativa. Entonces, bueno, píxeles, que es la que ya viste, es una unidad de medida fija. ¿Por qué? Porque nunca va a cambiar. Si yo especifico 30 píxeles en el tamaño, pues siempre va a ser 30 píxeles. Nunca me va a cambiar, a no ser de que pues yo lo haga luego en un cambio en una regla, ¿no? Pero digamos que siempre va a ser fija. Las relativas es diferente porque estas trabajan con base al tamaño base de, digamos, que venga heredada o a la fuente, digamos, que se haya definido en el root del documento, que ya te voy a explicar cada uno de esos. Entonces, lo importante que quiero que sepas es que, bueno, las fijas nunca van a cambiar. Por eso se llaman fijas, porque están fijas. Y las relativas, entonces, sí son diferentes. Entonces, vamos a centrarnos en estas, que son las que al principio puede parecer un poco confuso, pero espero con lo que te voy a explicar quede súper claro. Porque bueno, a mí al principio me confundí un poco este tema, pero lo aprendí ya del prueba error hasta ya finalmente comprender bien cómo es que trabajaba esto. Entonces, bueno, las relativas, vamos a arrancar con em. Entonces, ¿recuerdas que te había hablado al principio de que el navegador por defecto aplica un tamaño de fuente, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a volver a abrir esas preferencias para ir comprendiendo bien cómo es que funciona esto. Entonces, voy a reducir esto de tamaño y vamos a buscar aquí en avanzada las fuentes tipográficas, personalizar fuentes. Listo, entonces ya sabemos que por defecto el navegador, bueno, por lo menos Google Chrome, puede que esto en cada navegador varíe, tiene establecido 16 píxeles. Listo, incluso tiene una fuente Times, o sea, aparte de definir el tamaño de fuente, tiene la fuente estándar, digamos que es el tipo de letra que estamos viendo, que en este caso es una fuente Times, que eso también lo define el navegador. Bueno, hay una diferencia y te quiero mostrar acá a través de esta imagen. Hay una diferencia entre fuentes serifadas y sin serifas. En este caso la fuente Times es una fuente que es una fuente con serifas. Las serifas se identifican en la letra porque tienen esta terminación en las esquinas. Entonces así es como tú conoces una fuente con serifas. Y sin serifas es una fuente que es plana. Bien, no tiene nada de más. Entonces por eso estamos viendo acá estas fuentes si es que tienen una terminación. Bueno, porque es una fuente Times y esa fuente Times pues sería una fuente serifada. Bueno, ahora que se me hizo el otro navegador, aquí está. Listo, incluso él también define la fuente con serifas, porque yo podría también especificar no una fuente, decir, mira, no, yo quiero la fuente Arial, sino decirle, yo quiero que busques una fuente que sea sin serifas o serifada. Y él por defecto entonces va a venir y colocar predeterminada la fuente. Bueno, ahorita esto ya el tema del tipo de fuente tipográfica lo voy a explicar en otra clase. Bien, para no meternos por ahora con eso. Por ahora vamos a ver lo que son con tamaños, ¿no? Entonces en este caso el tamaño es 16, que es el que viene por defecto. Y se me volvió a perder. Espérame que esto me va a tocar colocarlo. Vamos a hacerlo. Bueno, dejémoslo acá encima. Listo, entonces tenemos esos 16. Entonces vamos a trabajar ahora con unidad de medida em. ¿Cómo es que trabaja esta unidad de medida?
Como veíamos en la etiqueta H1, veíamos que el tamaño está establecido en 2em, ¿cierto? Entonces vamos a ver, bueno, voy a quitar esta propiedad del body, vamos a dejarlo así libre para que nos cargue la fuente por defecto, es decir, en este caso el párrafo no tiene tamaño establecido, pues va a estar de 16 píxeles, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en este caso con la etiqueta H1? La etiqueta H1 tiene establecido un font size de 2em. ¿Y por qué tiene este tamaño? ¿Cuál es el tamaño que finalmente tiene esta fuente? Si vamos a Computed, que es donde vamos a ver el tamaño, donde vamos a ver finalmente el calculado que va a tener, digamos, los tamaños. Recuerda que en esta pestaña es donde finalmente vamos a ver el tamaño convertido en píxeles. Y el navegador siempre va a convertir a una unidad fija. O sea, no porque estemos utilizando em significa que, pues, en este caso vamos a trabajar con una unidad de medida fija. Realmente no es que es fija, es relativa. Lo único es que finalmente lo convierte. Lo que pasa es que eso es un cálculo que él hace. Y ahorita vamos a ver cómo es que él hace ese cálculo. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, Computed tiene en la fuente, bueno, estoy seleccionando H1, estamos viendo que está midiendo 32. O sea, estos 2em en tamaño de fuente equivalen a 32. ¿Por qué? Bueno, porque es que aquí está haciendo el tamaño relativo al tamaño de fuente base. Nosotros vimos que el tamaño de fuente base es de 16, ¿cierto? Es decir, que un em equivale a 16 píxeles. Por eso se conoce como unidad de medida relativa, porque es relativa a su fuente base, ¿sí? Desde donde viene. Entonces, en este caso, como es 16, pues un em equivale a 16. 2em, pues ¿a cuánto equivaldría? 32, porque 16 por 2 sería 32. Si tuviésemos 3em, pues entonces 3 por 16, que es la base, pues sería 48. Bien, vamos a comprobarlo. Entonces vamos a ir al body y en el body vamos a colocar entonces font size de, pongamos 4em. Entonces 4em, ¿a cuánto equivaldría? Vamos a hacer el cálculo. Entonces 4 por 16 serían 64. Vamos a comprobar, guardo los cambios. En este caso, esta base, bueno, que se estaría aplicando, por ejemplo, al párrafo, ¿sí? Bueno, obviamente el H1 también cambió porque es con base a ese elemento. Entonces, si seleccionamos el párrafo, tiene los 4em que hemos aplicado, que viene heredado desde ahí, ¿no? Pero si vemos aquí en la fuente, está en 64, ¿cierto? Lo está convirtiendo. Ahora el H1 es 2em, es decir, que ese es su tamaño base, ¿sí? Pero, como en este caso yo he establecido a 4em el body, pues ¿qué va a ocurrir? En este caso vamos a ver el H1 cuánto está midiendo. Está midiendo ahora 128. ¿Por qué? Podríamos decir, no, pero si es que 2em por 16 tendría que darme 32. ¿Por qué se está ampliando? Bueno, porque como son unidades de medida relativa, él va a estar basado en su elemento. En este caso, em trabaja con la herencia, ¿sí? De acuerdo a su elemento padre que fuente tiene definida. Como en este caso, ¿quién es el padre? En este caso H1, pues el body, ¿cierto? El body fue cuando yo le especifiqué este tamaño de 4em. Por lo tanto, su base ahora no va a ser los 16 píxeles que tenemos definido por defecto en el navegador, sino el del body, ¿sí? Em trabaja de esa manera, siempre relativo a su elemento más cercano que le hayamos especificado una fuente. Entonces lo estaré dando desde el body. Por lo tanto, entonces ahora ¿cómo sería esa conversión? ¿Cómo se calcula ese tamaño? Entonces el body tiene 4em, que equivale ¿a cuánto? 64, ¿cierto? Es decir, que ahora 64 es la base para de ahí, a partir de, digamos, de esta base 64, se va a hacer los cálculos de todo lo que esté por dentro. O sea, es decir, que ahora mi base ya no es el que tiene el documento por defecto, el navegador, ¿cierto? Que es 16, sino que mi base va a ser lo que yo le especifique al body, ¿sí? Porque es al elemento más cercano. Si yo no les he especificado al body el tamaño de fuente, pues ahí en ese caso sí toma por defecto el tamaño de fuente que tenga el navegador. Pero como ahora se lo estoy especificando al body, recuerda lo de la herencia, ¿cierto? Que decíamos que entonces, entonces si este tiene 2em, ahora este va a estar relativo al tamaño del elemento más cercano. Como yo ya le especifiqué al body, pues ahora ese es su elemento más cercano. Entonces su base ahora es 64, porque 4em, en este caso voy a colocarlo en un comentario. Y vamos a colocarlo acá en un comentario para que no se nos olvide. Esto equivale a 64 píxeles. ¿Listo? En este momento, ¿por el cálculo de qué? De que 4 por 16 son 64.
¿Y por qué? Porque en este caso sí el body lo hago con 16. Porque el body, ¿cuál es su elemento más cercano al body? Podría ser la etiqueta HTML, ¿cierto? Pero no hay no está definido un tamaño de fuente antes del body. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su base? Pues la que venga definida en el navegador. Si yo, por ejemplo, la etiqueta HTML hubiese creado, por ejemplo, una regla para la etiqueta HTML y yo le especifico aquí un tamaño de fuente, por ejemplo, 40 píxeles, pues su tamaño base ahora del body es el HTML, ya no va a ser el del navegador. Bien, y así es como funciona la escala, pero por ahora como lo estoy haciendo bajo el body, entonces su elemento más cercano no lo tiene, no hay ningún elemento con un tamaño definido, entonces va a tomar el que tenga por defecto el navegador, que son 16. De ahí, pues el cálculo de 64 píxeles. Bien, teniendo eso en mente, ahora, si H1 es 2M, entonces ese cálculo relativo ya ahora lo va a hacer basado en el body, que es su elemento que está heredando, ¿cierto? Entonces, ahora entonces sería 2 por 64, ¿cierto? Porque esta ahora es su base, 64. Igual, y daría 128, que es lo que nos está dando acá el navegador. Bien, entonces depende de lo que el elemento anterior tenga. Y si, por ejemplo, yo acá en esto hubiese especificado, vamos a hacerlo más complejo, digamos en este H1, yo especifico, digamos que eso estuviese por dentro de una clase banner y yo ahora a banner, entonces punto banner, le especifico un font size, digamos pongámoslo de 2M. Entonces ahora, ¿cómo crees que se hace el cálculo? Es para guardo cambios acá en el HTML y fíjate que ahora quedó incluso más grande. ¿Por qué? Entonces vamos a ir haciendo todo el cálculo para comprender bien el ejercicio. Entonces tenemos título que tiene 2M, ahora tiene un elemento banner que lo envuelve y ahora entonces ese va a ser su elemento, digamos, de su fuente base, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos pensar? Ah, bueno, si banner tiene 2M, pues diríamos, no, si en este caso 2M, digamos, ¿esto a cuánto equivale en este momento banner? O sea, ¿a cuánto equivale? Eso es lo que primero tendríamos que definir. ¿A cuánto equivale esto en este momento? Este banner. Entonces aquí vuelve y juega. Banner va a buscar su elemento relativo, que en este caso es body, que fue el que yo le especifiqué el tipo de letra, que vale 64. Bien, es decir que estos 2M, ¿a cuánto equivalen? 2 por 64 a 128, ¿cierto? 128 píxeles. ¿Sí? Convirtiéndolo a una unidad media fija. Ahora, quiere decir que ahora título, su base, ya no es body, es banner, porque es su elemento ahora más cercano. Entonces, ahora título, como título, el H1 mide 2M, ¿cierto? Título tiene 2M. Fíjate que si seleccionamos banner, que es el que tiene la regla, banner es el que tiene la regla. Fíjate que si me ubico encima, el tamaño, bueno, aquí tiene 2M, pero finalmente en su font size es 128, ¿cierto? Ahora, entonces quiere decir que el H1, su base es 128 para calcular el tamaño en unidad de medida relativa en H1. Y como H1 por defecto tiene 2M, pues quiere decir que entonces nos tocaría hacer 2 por 128. O sea que ese H1 debería medir 256. Vamos a comprobarlo y efectivamente es así. Y así funciona toda la escala del M, ¿sí? Depende de su elemento padre o su elemento más cercano que le hayamos definido su fuente base. Así es como trabaja. Esto incluso yo lo podría tener en una unidad fija. ¿Sí? Si esto, bueno, si no son 2M, sino en píxeles, pues él va a hacer, digamos, esa conversión. Si por ejemplo en este caso, vamos a hacer el ejemplo, digamos yo le agrego 50 píxeles, vamos a ver que la cosa cambia totalmente. ¿Por qué? Ahora este H1 mide 100 píxeles. ¿Cómo es que ahora mide 100 píxeles? Debería ser más. Bueno, porque es que recuerda que las unidades fijas son fijas, no van a cambiar. Entonces, si este elemento, o sea, al ser banner, ahora unidad fija, ¿cierto? Selecciono banner. Son 50 píxeles. Su tamaño de fuente son 50 píxeles, como lo ves acá en el calculado. Realmente píxeles no necesita hacer un cálculo. Es una unidad fija y ya. No se necesita hacer un proceso para calcular su tamaño. Por eso las unidades fijas son fijas y ya. Si yo lo defino a banner 50 píxeles, ya no va a depender de su elemento anterior para hacer el cálculo. Porque píxel no es una unidad de medida relativa. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto ahora? Que entonces el H1, como depende de su elemento padre, su elemento más cercano para hacer el cálculo, quiere decir que lo va a hacer bajo los 50 píxeles. Es decir, que ahora su base, digamos, para H1 va a ser 50 píxeles. Entonces, como H1 mide 2M,
¿cierto? En su tamaño por defecto definido en el navegador, pues si multiplicamos 2 por 50 me da 100 píxeles, ¿sí? Es decir que en este caso 2M en el H1, en este caso, equivalen a 100 píxeles. Pero porque yo ya lo he convertido aquí en una unidad fija. Entonces, por eso, digamos, en este caso yo lo que hice fue cortar, ¿sí? Decir, no, yo no quiero que ya me sigas trabajando bajo la unidad de medida que viene ya en su antecesor, en su elemento padre, sino que desde aquí ya corta, y como es una unidad fija, este ya no va a depender, el banner ya no va a depender de la unidad relativa del body, y el body no va a depender ya del otro, ¿sí? O sea, ya se rompe la cadena. Eso es lo importante que debes comprender, que las unidades fijas no van a depender no son relativas, son fijas y ya. Entonces, aquí lo puedo cortar así. Entonces, no es normal que pues se haga de esta manera, ¿no? Solo te lo estoy explicando para que puedas comprender cómo es que se trabaja las unidades relativas. Entonces, con M la cosa se empieza a volver un poco más complicada, porque si es que vamos a tener que estar haciendo cálculos para eso, para hacer, digamos, la conversión. Incluso, por ejemplo, porque a veces, digamos, yo quiero decir, digamos, que toda la fuente, supongamos si yo quisiera que toda la fuente de mi sitio fuese de 20 píxeles, o sea, que esto finalmente fueran 20 píxeles, yo quiero que todos los textos del body hacia abajo sean de 20 píxeles, ¿a cuántos equivalen? Entonces ahí tendremos que hacer una conversión, ¿cierto? Tendremos que hacer un cálculo, porque por defecto, en este caso el body va a tomar como base el tamaño preestablecido en el navegador, que son 16. ¿Cómo los convierto? Pues sería hacer este cálculo, digamos tomar 16, digamos yo quiero que sean 20 píxeles, entonces tomaría esos 20, creo que se hace así, espérame, lo hago porque hace mucho que no lo hacía, 20 dividido en 16, sí, es así. Entonces tomo la medida que yo quiero que finalmente se convierta, que son 20 píxeles, y lo divido en el tamaño base, que en este caso serían 16, me daría 1,25, es decir que 1.25, recuerda que la coma en CSS no sería para decimal, sino sería punto, ¿listo? Tenlo en cuenta. Entonces 1.25M equivalen a 20 píxeles, vamos a comprobarlo, seleccionemos el párrafo, que es nuestro elemento, digamos que tomaría esa fuente, entonces equivale a 20. Bien, ahora el H1, ¿a cuánto equivale? Equivale a 40. En este caso, porque entonces ahora el cálculo sería, entonces si esto equivale a 20 píxeles, entonces 20 por 2M, que equivale el H1, ¿cierto? Entonces sería 40. Esa sería pues una manera, digamos, de hacerlo. Pero hay un truco para esto, y es que, digamos, yo pueda, si vas a trabajar con M, digamos, y yo quiero decir, no, es que si yo quiero colocar 20 píxeles, me gustaría poner solo 2M y que 2M equivalgan a 20. Entonces, un truco que se hace para eso, y que lo vas a ver de pronto en algún otro proyecto, otro sitio, es hacer esto. Entonces yo defino, digamos, en la etiqueta HTML, el font size, digamos, y podría hacerlo de dos maneras. Una, tendría que convertir, digamos, por ejemplo, si la fuente de digamos, base es 16 y yo quiero que sea 10, ¿sí? A partir de acá, de este elemento, que sean 10 píxeles, ¿cómo lo hago? Bueno, lo más fácil es decir, no, pues 10 píxeles y ya, ¿cierto? 10 píxeles, y entonces si yo pongo 2M, equivalen a 20 píxeles, porque ahora su base es 10 píxeles. No quiero acá que te confundas con algo, ¿cierto? Porque podemos decir, pero bueno, ¿y cómo así? Entonces, ¿estos 2M no los va a tomar basados en la fuente base de 16? No, porque recuerda que siempre va a depender de su elemento más cercano. Body está por dentro de HTML. Lo que pasa es que aquí dentro de esto, bueno, aquí el Atom no lo identó bien. Esto tendría que estar identado así, ¿cierto? Entonces body está por dentro de HTML. Entonces, como yo ya creo una regla para HTML con un tamaño de fuente, ahora su base pues va a ser HTML, ¿cierto? Es lo que yo definí dentro de HTML, que son 10 píxeles. Entonces ahora su cálculo va a ser basado en ese, 10. Entonces ahora sería 2 por 10, pues me da 20. Entonces ahora es más fácil hacer que yo no tenga que utilizar la calculadora cuando quiera aplicar, digamos, este tamaño. Entonces si yo quiero que la fuente por defecto sea 16, entonces pongo 1.6, ¿cierto? Equivaldría a 16 píxeles. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 1.6 por 10, que es su base, pues me da 16. Si quiero que esto mida 35, pues 3.5. Entonces si es que ya es más fácil hacer la conversión, si quiero saber exactamente a cuánto equivalen píxeles. Entonces este es uno de los trucos que se usa. Pero aquí hay un inconveniente. ¿Cuál crees que es? Bueno, que aquí estamos utilizando una unidad de medida fija. Quiere decir que a partir de esto,
ya no va a haber, digamos, no podría trabajar la unidad relativa, la medida relativa basada en la fuente por defecto del navegador. Entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces digamos, guardo cambios. Sí, guardo cambios. Pero espérame, antes de esto, voy a comentar esto de aquí. Y vamos a suponer que la base inicial va a ser 2em para body. No, pongámoslo un poquito más grande, 3em. Listo, 3em. Listo, ahí estamos viendo que entonces los párrafos equivalen ¿a cuánto? A 48. ¿Por qué? Porque 3em por 16, que es la base, serían 48, ¿cierto? Aquí en este caso oculté la regla HTML para que me tome entonces la base de la fuente que está establecida en el navegador. Entonces por eso me da 48. Pero ahora fíjate acá lo interesante, que cuando vamos a ir de nuevo acá a la vista del navegador. Entonces cuando yo cambio el tamaño de la fuente por defecto y ahora la especifico, digamos en 26, fíjate que todo cambió. El tamaño de la fuente también, porque entonces ahora su base es 26. Quiere decir que 3em ahora equivalen a otro valor. Entonces si multiplico 3 por 26, que es su base ahora, daría 78. O sea, es decir, que ahora esto me da 78. Vamos a comprobarlo. Selecciono el párrafo, 78. Bien, entonces, al utilizar em siempre va a estar basado, pues me va a funcionar cuando cambie, cuando el usuario cambie el tamaño de la fuente. Pero si yo acá especifico, digamos un tamaño, digamos que yo la fuente la especifico para todo, digamos los párrafos y todo lo que esté por dentro descendente, sea en 30 píxeles, guardo cambios, 30 píxeles son 30 píxeles. Fíjate que selecciono párrafos, son 30 píxeles. Aquí no va a funcionar que yo cambie el tamaño de la fuente. Si ves que no funciona, ay, perdón. Uy, cambié la times. Listo, aquí no funciona. Ya cambio el tamaño y fíjate que no funciona. Ah, otra vez se me abrió. ¿Sí ves? Entonces, ¿cuál es el problema que se está generando acá? Eso es algo que se conoce como accesibilidad. En este caso no estoy teniendo en cuenta la accesibilidad del usuario, porque puede haber que alguien tenga un problema de visual y necesite ampliar el tamaño de la fuente. Entonces la persona va a querer venir a ampliar el tamaño de la fuente, va y la cambia y no le pasa nada al documento, la fuente sigue fija. Entonces ese es uno de los problemas que ocurre. Y fíjate que muchos sitios web no aplican, lo aplican con unidades fijas. ¿Sí? No funciona, digamos, cuando el usuario cambia el tamaño de la fuente. Y ese es uno de los problemas que se genera, ¿sí? Que no va a permitir que el usuario pueda cambiar el tamaño de la fuente. Lo otro es que para el tema de Responsive Web Design, digamos, cuando estamos trabajando diseño web adaptable, queremos que la letra, digamos, cambie cuando está en un celular o cuando está en una tableta. Esto lo podríamos hacer solo modificando una propiedad CSS. Y si lo tenemos con una unidad fija, nos tocaría modificar regla por regla. O sea, regla por regla, digamos, si tenemos una regla para el párrafo, otra para los títulos. Entonces también ese es otro inconveniente que se presenta. Entonces por eso trabajar con unidades de medida fijas para fuentes tipográficas no se aconseja. Es por eso, entonces por dos razones. Una, accesibilidad, y otra, por cuando queramos hacer un cambio de fuente en diferentes dispositivos. Va a ser más tediosa la tarea. Entonces, esas son las razones, pero necesitamos hacer el ejercicio para que vieras del por qué, ¿no? Ahora, entonces, si esto ya yo lo tuviese con una unidad media relativa, pues entonces ya sabes que es relativo siempre al tamaño de la fuente, ¿no? De que nosotros tengamos por defecto. Entonces ahora sí me trabaja 26, entonces 26 es la base y esa base va a trabajar con esos 3em. Entonces 3em por 26 y así él va haciendo el cálculo finalmente. Entonces, bueno, entonces quiere decir que por ahora em va ganando, ¿cierto? Podríamos decir, no, em pues sería la que yo utilizo porque es la que mejor se adapta. Pero el problema entonces es que, bueno, tenemos el problema de cuando empezamos a tener muchos elementos uno por dentro del otro y que se depende del anterior y así sucesivamente, ¿cierto? Que es lo que veíamos al principio. Y bueno, y lo que estaba explicando acá HTML de estos 10 quiere decir que yo no podría utilizarlo con una unidad media fija, porque fíjate que entonces aquí ya no funciona. Vuelve y pasa lo que ocurrió anteriormente, ¿cierto? No me toma este elemento, porque entonces body sí tiene em, pero como este depende, en este caso ahora de HTML, porque es su elemento más cercano, y este lo definimos en píxeles, este va a estar trabajando basado en una unidad de medida fija. Por lo tanto, esos 10 píxeles son fijos y a partir de HTML ya no toma el tamaño, digamos, definido en el navegador.
que en este caso pues van 30 píxeles, ¿cierto? Ya rompe esa, digamos, rompe como esa opción de que pueda ser relativo, porque ya a partir de aquí hacia abajo va a ser todo trabajado bajo esta unidad de medida fija. Pero esto no servía para hacer el cálculo que te decía. Si yo quiero 16 píxeles, pues pongo 1.6 em y pues ya va a ser más fácil calcular, ¿cierto? Si quisiera, por ejemplo, hacerlo así. Entonces, este cálculo yo lo podría convertir. En vez de 10 píxeles, lo puedo convertir a em. Entonces, ¿cómo podría ser esa regla? Pues fácil. Si tenemos 16, vamos a dejarlo a 16 como base, para hacerlo a partir de este tamaño. 16, listo. Entonces, si yo quiero que esto equivalga a 10 píxeles, pero en em, si sabemos que 16 píxeles es la medida base, tendremos que hacer lo siguiente. A ver si me acuerdo la fórmula. Entonces sería 16 dividido en 10... 1.6, no, pero mentira, sería 10 dividido en 16. Exacto, eso es. Entonces, el valor que yo quiero, que es 10, dividido en 16, que es la base, daría 0,625. Entonces, aquí sería 0.625 em, ¿no? Esto equivale a 10 píxeles en su base, ¿no? Teniendo como base 16, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la ventaja de hacer esto? Que de ahí en adelante mi cálculo va a ser más fácil porque yo puedo decir 1. En este caso, por ejemplo, si coloco 1.6 em, ¿a cuánto equivaldría esto? ¿Guardo cambios? Pues a 16, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, si tengo 1.6, ¿cierto? Mi base es esta, entonces yo tendré que hacer la multiplicación, ¿cierto? Entonces sería... Pongámoslo con 2 em para hacerlo más redondo. Entonces el multiplico 2 por mi base, 0,6. Bueno, esta base son 10, ¿cierto? Entonces sería 2 por 10, pues me daría 20. O sea, esto equivale ahora a 20. Si yo selecciono párrafo, me da 20, ¿cierto? Porque recuerda que esta unidad, este font size equivale a 10 píxeles, ¿cierto? Él multiplica esto por 0,625 por 16, que es la base, me da 10. Por lo tanto, como aquí ahora vale 10, entonces de ahí en adelante hacia abajo, pues todo se empieza a multiplicar con esto. Entonces, 2 por 10, que equivale esta unidad de medida relativa, pues me da 20. Y así sucesivamente. Pero de igual manera, aquí se empieza a presentar el problema, porque si yo, digamos, yo defino acá estos 2 em y luego más adelante necesito hacer un cambio, por ejemplo, hagámoslo con el ejemplo del banner. A ver, espérame para que quede más claro. Entonces tenemos 2 em y vamos a suponer entonces que banner, vamos a colocarle un font size de, porque quisiéramos que todas las fuentes del banner, y aquí vamos a colocarle un párrafo, vamos a poner un lorem de 10, que todo lo que esté en banner yo quisiera por defecto que estuviese a un tamaño específico. Digamos, vamos a ponerle unos 2 em. Entonces, ¿a cuánto equivaldría banner? Vamos a seleccionarlo. Equivale a 40. ¿Por qué? Porque recuerda que todo va a estar basado en su elemento antecesor, ¿no? En lo que le antecede. Entonces, este body aquí equivale a 20 píxeles. Y esta es la parte confusa de em. Por eso yo no lo uso. Y muchos desarrolladores no lo usan. Y ahorita te voy a mostrar otra que te va a solucionar la vida. Pero igual es bueno que esto lo sepas. O sea, sepas de dónde viene y cómo trabaja. Muchos sitios incluso aún siguen trabajando con esta unidad de medida relativa. Entonces esto equivale, perdón, en píxeles no. Esto equivale a 20 píxeles, ¿cierto? Al hacer el cálculo, en este momento equivale a 20 píxeles. Ahora, ¿cuánto equivale en banner? Entonces ahora él va a hacer su cálculo basado en su elemento padre que tenga fuente, que en este caso tenga afinidad a una fuente, que en este caso es body. Es decir, que ahora entonces estos 2 em se multiplican por 20, que es su base ahora, y equivaldría a 40. O sea, aquí ahora esto equivale a 40 píxeles. Listo. Quiere decir que ahora este H1, ¿a cuánto equivale? Si el H1 por defecto está establecido, ¿cierto? El navegador tiene establecido 2 em, entonces ahora nos tocaría multiplicar 2 por 40, ¿cierto? Que es su base ahora basada en el banner. Mide 80 y es lo que nos está dando aquí el navegador, el cálculo. Y el párrafo, ¿a cuánto equivale? El párrafo sí equivale a 40 píxeles, ¿cierto? Porque eso es lo que yo le estoy diciendo, 40. Perdón, ¿dónde está? Estoy seleccionando el que no es este párrafo, ¿cierto? Porque estamos apuntando el párrafo que está por dentro del banner. Entonces, ahora este párrafo
Este párrafo equivale a 40, pero fíjate que este párrafo que está por fuera del banner equivale a 20. ¿Por qué? Porque recuerda que, bueno, digamos, este párrafo que está por fuera del banner, su elemento, digamos, el que de donde está heredando la fuente es del body, ¿cierto? Entonces, ¿a cuánto equivale body en este momento? A 20. Por eso tiene en su tamaño de fuente 20. ¿Correcto? Ahora, este párrafo que está por dentro del banner tiene un tamaño diferente. ¿Por qué? Porque es que se depende de su elemento padre que se le haya definido un tamaño de fuente. Y como en este caso su elemento padre es banner, banner tiene 2M, pero este 2M se calcula de acuerdo al body. Entonces, 2M en este caso en el banner equivale a 40. Por lo tanto, en este caso el párrafo, como no tiene establecido ningún tamaño de fuente, va a heredar el de su elemento padre más cercano. En este caso es el banner que mide 40, por lo tanto este párrafo este párrafo que está por dentro del banner equivale a 40 píxeles. Entonces, si ves, esta es la parte confusa y pues por lo menos cuando yo trabajaba cuando yo algunos sitios los desarrollé con M, nos tocaba estar haciendo cálculo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que este párrafo que está por dentro de banner siga midiendo los 20 píxeles, no quiero que me cambie. Quiero que siga midiendo los 20 píxeles que le especifiqué desde el body. ¿Qué tendría que hacer? Volver a hacer un cálculo y en este caso apuntar a ese párrafo. Entonces tendría que decir una regla para el párrafo que está por dentro de banner y aquí establecerle un font size. Entonces decir, bueno, nos tocará hacer la regla. Entonces si su base es 40 y yo quiero que mida 20 píxeles, ¿cómo lo tengo que hacer? Entonces tendría que hacer lo siguiente. Para hacer la conversión a M, ¿no? Si lo quiero seguir trabajando en M, porque pues lo más fácil es decir 20 píxeles, ¿no? Y 20 píxeles son 20 píxeles, o sea, y aquí se convierte a 20 píxeles porque es una unidad fija, pero si yo quiero trabajarlo con M, ahí tendría que hacer el cálculo. Entonces decir bueno, quiero entonces que sería lo siguiente, ¿no? Quiero 20 píxeles, entonces sería 20 dividido en 40. Creo que es así. 0,5. Bien, si ese será el cálculo. El tamaño que yo quiero en medida fija, que serían 20, lo divido en el tamaño base, que en este caso su base es banner, que sería 40. Y eso equivale a 0,5, que equivaldrían a M. ¿Sí? Esa será su conversión en M. Si guardo, ahora entonces fíjate que me sigue midiendo 20. Selecciono este párrafo y fíjate que en su cálculo da 20. Entonces si ves que ya se empieza a volver más tedioso empezar a hacer eso. O sea, ese es el problema de M en esa composición cuando tenemos este tipo de situaciones. Entonces, pero bueno, una ventaja es que, bueno, vemos que esa es su desventaja, pero su ventaja sería que si yo ahora en cualquier momento cambio esto, bueno, digamos el tamaño de la fuente, hagámoslo, digamos el predeterminado, ahora el tamaño de la fuente se cambió, por ejemplo, el usuario lo cambió a 20. Entonces fíjate que todo se va haciendo el cálculo automático. Ahora todo basado en 20. ¿Sí? Entonces ahora, por ejemplo, el body, entonces ahora equivale a 25. ¿Por qué? Porque entonces ahora este cálculo inicial, que desde ahí arranca el body y su base, entonces este primer cálculo se hace con base a la fuente definida en el navegador, ¿cierto? Porque no hay otro elemento anterior para el cual basarse, entonces toma la del navegador. Entonces 0,625 por, ¿cuánto dijimos? 20 por 20, ¿cierto? Que ahora es el tamaño de la fuente, entonces por 20. Entonces ahora esto equivale a 12,5. ¿Sí? Ahora esto equivale a 12,5. Entonces ahora el body 2M, ¿a cuánto equivale? 2 por 12,5. Entonces ahora equivale a 25. ¿Sí? Y ese es el valor que me está dando. Aquí en el inspector. Y asimismo, los otros elementos que están por dentro siguen haciendo su cálculo basado ahora en este nuevo tamaño. Entonces fíjate que todo se va haciendo de acuerdo a la unidad de medida relativa que esté definida, que en este caso parte a partir de la fuente, el tamaño de fuente definido por defecto en el navegador. Entonces, bueno, hasta aquí vimos ya lo que es M, así es como trabaja. Yo no lo trabajo, yo no lo utilizo, o sea, en proyectos ya ahora en producción no lo utilizo. Entonces vamos a ver cómo hacerlo ahora. ¿Cuál es la que yo te recomiendo? Bueno, hay otra, pero antes de ver esa que yo te recomiendo, vamos a ver otra unidad de medida que se conoce como porcentaje. Entonces, espérame, vamos a colocar banner, vamos a eliminar estas reglas, estas propiedades para arrancar de cero. De nuevo, listo, guardo y tenemos todo establecido como viene por defecto, ¿cierto? El tamaño de la fuente, vamos a colocarlo en 16 para explicar ahora lo que sería en porcentaje. Entonces 16, listo, allá viene como lo teníamos por defecto en el navegador. Entonces, ¿cómo trabaja porcentaje?
Porcentaje trabaja de la siguiente manera. Entonces vamos a arrancar como siempre desde el body. Entonces defino un font size. El porcentaje, cuando trabajamos con porcentaje, el tamaño de la fuente por defecto es 100%. Es decir, que en este caso 16 es 100%. Si yo lo defino a 20 o a 22, digamos en este caso, 22 es su 100%. ¿Sí? Digamos partiendo de eso. Pero bueno, dejémoslo de 16. Entonces 16% es, 16 esos son en píxeles, ¿no? Es su 100%, equivale a su 100%. Entonces quiere decir que si yo ahora coloco 200% en el tamaño de font size, pues aquí se entiende que pues por lógica sería entonces 16 bueno, aquí cómo sería el cálculo. Sería, bueno, aquí yo sé que esto me diría el doble, ¿no? El body entonces sería 32. Pero entonces, ¿cómo sería esa conversión? Porque aquí lo importante es pues saber cómo se hace el cálculo. Creo que sería con una regla de 3. Entonces vamos a colocar, sería entonces, si yo quiero 32, ¿cierto? Y su base es 16, pues vamos a ver si esto sería así, 32 dividido en 16 por 100. Ajá, así es. Entonces se coloca el tamaño que yo quiera. Si yo quiero, por ejemplo, que esto midiese, si yo quiero que esto mida en unidad de medida fija 43, por ejemplo. ¿Cómo sé eso en cuánto equivale en porcentaje? Entonces sería 43, que es lo que yo quiero fijo, dividido en la unidad por defecto, en el tamaño por defecto, que en este caso está tomando el del navegador, sería 16. Y esto lo multiplico por 100. Pues equivale a este valor, 268 punto, recuerda que no es coma, sino punto 75. Vamos a probar, esto tendría que equivaler a 43 píxeles. Vamos a probarlo en el navegador, a ver si finalmente es eso, 43. Bien, y así es como se hace el cálculo. O sea, es muy similar a M. Bien, es prácticamente la misma lógica, diría yo. ¿Sí? Y entonces ahora, a partir de ahí, todo en adelante pues lo va a heredar, ¿cierto? Quiere decir que los textos, el párrafo, todos los párrafos por ahora tienen 43, ¿sí? Pero si yo ahora, en este caso, al banner, vamos a establecerle un font size de, pongamos que esto va a medir 150 en porcentaje. Entonces vamos a ver qué ocurre. Queda mucho más grande. Entonces, ¿cómo está trabajando esto? Entonces su base es 43, ¿cierto? El banner en este caso va a estar con base ahora al body. Bueno, yo creo que sería básicamente lo que hacíamos con M, ¿no? Entonces, si yo quiero 30 píxeles, entonces tomo los 30 y lo divido en el base, que en este caso está tomando el body, que equivale a 43, y lo multiplico por 100, que equivale entonces a este valor. Entonces vamos a copiarlo acá. Y recuerda que esto es con un punto, guardo cambios y vamos a ver si entonces ahora banner equivale a 30, efectivamente. Pero es que también ocurre el mismo problema. Empezamos a tener ese inconveniente de tener que estar calculando y hacer todo ese procedimiento. Lo único es que en vez de M, pues estamos utilizando porcentajes. Bien, entonces yo en este caso tampoco prefiero hacerlo de esta manera. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida ideal que yo te recomiendo trabajar? Sería REM. ¿Y REM cómo trabaja? Entonces vamos a borrar esto de aquí y vamos a hacerlo de 0. Entonces REM significa root M, o sea, una medida relativa basada en el root. El root es el documento, el elemento principal, que en este caso es la etiqueta HTML, es decir, que su base va a estar basada en lo que definamos en esta etiqueta HTML, más no en lo que en el tamaño, digamos, que esté definido por el navegador. Entonces, en este caso, lo que tendremos que hacer es definir un tamaño base. Bueno, si yo no lo defino, vamos a suponer que yo no lo defino y trabajamos con REM. Entonces, colocamos un font size y vamos a poner 2 REM. Bien, que en vez de M sería REM. Guardo cambios y vamos a ver qué sucede, qué tamaño tiene en este caso los párrafos. Entonces los párrafos tienen 32, es decir, que si yo no defino ese root, pues me toma su base, que en este caso es el tamaño por defecto en el navegador, que es 16. Entonces 2 por 16 me da 32. Bien, si no definimos un tamaño de fuente en el root, que es en el HTML. Pero ¿cuál es la diferencia de trabajar con REM a M? Que si ahora, por ejemplo, yo en el banner defino un font size y esto lo defino de 5 REM, guardo, ya no trabaja relativo en este caso, a su elemento anterior, ¿sí? Que así trabaja M, ¿no? M veíamos que si yo lo definía, por ejemplo, el banner, entonces lo trabajaba ese tamaño con base a su elemento padre. En este caso, REM, como es al root,
es decir, el HTML, pero como yo no tengo nada definido, pues lo va a tomar basado en el que está en la fuente por defecto. Es decir, que entonces esos 5 equivalen ¿a cuánto? A 80. Vamos a comprobarlo. Nos ubicamos en el banner y equivale efectivamente a 80. Si ves que ya no depende del anterior, que era lo que pasaba con porcentaje y con em. Ahora entonces lo hacemos así. Pero entonces aquí lo interesante es que definamos el font size en la etiqueta HTML, que esa va a ser su base. Y en este caso vamos a colocar, por ejemplo, vamos a hacerlo por ahora en unidad fija. Digamos que equivale a 10 píxeles. Entonces guardo y ahora entonces todo va a estar basado en 10 píxeles. Es decir que 2 rem equivalen a 20, ¿cierto? 2 por 10, 20. Vamos a comprobarlo. Selecciono body, 20. 5 rem. Entonces ahora 5 rem ¿a cuánto equivale? Seleccionamos banner, equivale a 50 píxeles. 5 por 10 pues da 50. El problema es que si lo hacemos así con unidad fija, es que si cambiamos el tamaño, si el usuario cambia el tamaño de la fuente, tenemos el mismo problema. No lo va a poder cambiar de manera relativa porque es una unidad de medida, en este caso fija. Entonces estamos teniendo el problema de accesibilidad. Y también para cuando hagamos el tema de responsive y demás. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, una es hacer esta conversión a rem, digamos, así como lo hicimos con em, o la otra es que normalmente podrás ver si consultas en internet, es utilizar, combinarlo junto con el porcentaje. O sea, yo necesito que esto equivalga, para que mis cálculos sean más fáciles, equivalga esto siempre a 10 píxeles. Para que yo pueda decir, si quiero esto mida 16 píxeles, pues simplemente pongo 1.16. No tenga que poner a utilizar la calculadora y hacer el cálculo, sino que es más rápido para mí. 1.16 equivale a 16 píxeles, ¿cierto? Si pongo 3.2 equivale a 32 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto nos quede relativo? Para que si cambia el usuario el tamaño de la fuente, igual lo haga. Entonces, lo podríamos hacer utilizando igual su misma medida rem. Tendremos que hacer la conversión. Básicamente sería hacer 0.625, creo que era, pero entonces en vez de em sería rem, ¿cierto? Y con esto ya, pues ahora el cálculo sí se hace de acuerdo al tamaño que tengamos definido. Esto podría ser una solución, realmente esto lo podríamos dejar así, pero podrás ver que se suele usar con porcentaje. Igual cualquiera de los dos va a funcionar, no vas a tener problema. Una opción es hacerlo así, con rem, o la otra es hacer el cálculo, digamos, con porcentaje. Entonces, si tenemos que 16 píxeles equivale a 100%, ¿cómo hago para calcular o sea, 100% equivale a 16 píxeles? ¿Cómo hago para saber cuánto vale 16, ese 100%, o sea, de esos 16 píxeles, quiero que me calcule 10, pero en porcentaje? Entonces ahí lo que tendremos que hacer es tomar la misma regla que siempre venimos aplicando. Entonces sería utilizar 10, que es el que yo quiero que finalmente tenga, 10 píxeles, lo divido en 16, que es el valor por defecto, y esto lo multiplico por 100, me da 62,5. Entonces colocamos acá 62,5 y en porcentaje. Sí, entonces con esto ya estamos convirtiendo, pues basándonos en el tamaño 16, ¿no? Pero con esto va a ser más fácil, que ahora si yo digo 2 rem, pues estos son 2, serían 20 píxeles. 5 rem, 50 píxeles. ¿Sí? Entonces guardo cambios y aparte de esto, pues me va a funcionar la accesibilidad, porque entonces voy a permitir que el usuario pueda cambiar el tamaño de la fuente, pero yo no voy a tener que estar pensando pues en esto, sino simplemente en que ya tengo mi cálculo y sé que 5 rem equivale a 50 píxeles. Ya si el usuario cambia el tamaño base, pues ya es diferente. Pero digamos que el diseño por defecto de mi página va a arrancar con una fuente por defecto, ¿sí? Que va a ser 16. Entonces esta sería la manera ideal. O sea, esta sería la manera ideal que lo hagas. Es la práctica recomendada. Yo te recomiendo, incluso vas a ver que otros desarrolladores, si consultas en internet, pues vas a ver que es la más fácil, porque es que ya no tienes el problema de que esto dependa de la otra, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, body, en este caso tiene 2 rem. Entonces fíjate que si yo selecciono el párrafo, este párrafo que está por dentro de banner, fíjate que este párrafo mide, ¿cuánto tiene? 50. Pero porque yo se lo definí aquí en este rem, ¿sí? Lo está heredando. Bueno, eso sí porque ya viene heredado, ¿no? Eso sí no tiene nada que ver. Pero digamos que si ahora, bueno, selecciono este otro párrafo, bueno, 20 porque viene heredado desde el body. Pero ya no vamos a tener el problema de que dependa del otro elemento, ¿sí? Por ejemplo, si vemos este H1, vamos a ver este H1, mide 100 píxeles. ¿Por qué? ¿Por qué crees que mide este H1 100 píxeles? Bueno, porque en este caso este H1
por defecto, como el H1 tiene 2em, en este caso ese tamaño lo va a calcular con base, bueno, como si ya viene en em, ahí sí ya no, ya por defecto es así, a no ser de que yo lo cambie. Entonces él sí lo va a hacer basado en su elemento más cercano, que en este caso es el banner. Banner mide 5 rem. 5 rem equivalen a 50 píxeles, ¿cierto? Banner. Entonces la H1, si son 2em, pues va a ser entonces por 2, 100 píxeles. Bien, a no ser de que yo ya el banner, ya este título, le podría decir, no, mira, es que yo los títulos los quiero en un font size de 3 rem. Pues ya ahí estoy siendo específico, entonces ahora los títulos, todo lo que sea tenga la clase título, pues va a medir 30 píxeles. Bien, ya no me va a depender de cómo venga, digamos, su elemento anteriormente. Por ejemplo, en este caso, título, que ya lo estoy definiendo su propio tamaño, 3 rem, ya no depende del tamaño que yo le haya especificado al banner, que son 5 rem, que sí pasaba con em, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se va a basar? En el tamaño que hayamos definido en el HTML, que es 10 píxeles. Entonces el cálculo es 3 por 10, que en este caso es lo que definimos, que es a lo que equivale 62,5 a un tamaño por defecto de 16 píxeles en el navegador. Bien, así es como funciona. Sé que de pronto esto puede parecer un tanto enredado por tanta cosa, pero finalmente, o sea, mejor dicho, para que no te confundas y no, mejor dicho, no te pongas a perder tiempo, trabaja directamente con rem. O sea, no te pongas a probar con em, que ya viste que es un chicharrón, es más complicado ponerse a hacer cálculos y demás. Simplemente con rem ya vas a la fija, solamente está basado bajo este elemento y ya. O sea, quiere decir que en todos los proyectos que tú hagas de desarrollo web, siempre la etiqueta HTML va a tener este 62,5 y de ahí en adelante ya tienes tu base y ya sabes que a partir de ahí trabajas con rem y no vas a tener ese problema de que afecte el tamaño porque dependa de otro, sino depende exclusivamente del root, de lo que hayamos definido y el tamaño de la fuente del root. Y definimos 62,5 para poder hacer los cálculos fácilmente con rem, ¿sí? Basados a partir de 10 píxeles, así podemos saber pues cuánto va a ser el tamaño de nuestra página.